Esta historia de terror puede que no te deje dormir esta noche. La historia trata sobre algo inquietante y misterioso que fue grabado por la cámara de seguridad que los padres habían instalado en la habitación de un bebé. Quédate a escucharla hasta el final para resolver el misterio de qué es lo que aparece en la grabación. Suscríbete al canal y dale un like para que publique más historias como esta. En una fría noche de otoño, envuelta en una densa niebla, en una pequeña y aislada casa de campo, un niño llamado Samuel dormía profundamente en su habitación. Sus padres, preocupados por su seguridad, habían decidido instalar una sofisticada cámara de seguridad para monitorear su sueño y asegurarse de que nada malo le ocurriera en la tranquilidad de su cuarto. Era una precaución que les brindaba una sensación de tranquilidad, pero pronto descubrirían que la paz que tanto anhelaban estaba lejos de ser una realidad. Todas las noches, al revisar las grabaciones de la cámara de seguridad, los padres de Samuel se encontraban con algo inquietante y misterioso. En la pantalla, se mostraban imágenes perturbadoras, imágenes que desafiaban toda lógica y racionalidad. Una sombra oscura y etérea parecía moverse de forma inquietante en la habitación de Samuel, deslizándose por las paredes y danzando en los rincones. Era una figura inasible, casi como una aparición de otro mundo. El corazón de los padres se llenaba de preocupación mientras observaban cada grabación. ¿Qué era esa sombra? ¿De dónde venía? ¿Por qué parecía estar cada vez más cerca de la cama de Samuel? La incertidumbre y el miedo se apoderaron de ellos, sumergiéndolos en un estado de ansiedad constante. Decididos a encontrar respuestas, buscaron la ayuda de expertos en fenómenos paranormales. Un equipo de investigadores acudió a su llamado y estudió minuciosamente las grabaciones de la cámara de seguridad. Quedaron perplejos ante lo que presenciaron. La sombra, aparentemente inofensiva, emanaba una energía inquietante y misteriosa. Sin embargo, no podían ofrecer una explicación clara sobre su origen o sus intenciones. En un intento desesperado por proteger a Samuel, los padres tomaron medidas extremas. Invocaron a un experto en rituales y exorcismos para purificar la habitación. El aroma a incienso llenó el aire mientras las palabras sagradas eran pronunciadas con fervor. El ritual fue intenso y lleno de esperanza, pero el resultado fue incierto. A medida que los días pasaban, la presencia de la sombra parecía desvanecerse gradualmente. Las grabaciones de la cámara de seguridad dejaron de mostrar su enigmática danza nocturna. Un suspiro de alivio recorrió la casa, pero los padres aún mantenían la guardia alta. Sin embargo, la paz que tanto ansiaban finalmente llegó. Samuel durmió plácidamente, libre de las garras de la oscuridad. La sombra, en su misteriosa esencia, había encontrado su propia redención y había abandonado su inquietante presencia en la habitación del niño. Los padres se preguntaban si habían logrado liberarla de alguna carga o si simplemente había encontrado su camino hacia otro plano de existencia. La vida retomó su curso y la sombra se convirtió en un recuerdo vago pero poderoso. Los padres, aunque nunca olvidarían las noches llenas de temor y desconcierto, aprendieron a aceptar la presencia de lo inexplicable. La cámara de seguridad se retiró, ya que Samuel estaba protegido por su propia valentía y el amor de su familia. Sin embargo, años después, cuando Samuel ya era un adulto y había formado su propia familia, la sombra regresó. Una noche, mientras se encontraba en la sala de estar, la sombra apareció ante él, envuelta en una luz tenue pero reconfortante. Samuel quedó sorprendido y atónito, pero en lugar de sentir miedo, sintió una extraña calidez en su corazón. La sombra se movió lentamente hacia él y Samuel pudo sentir una energía familiar. La sombra parecía querer comunicarse con él. Sin pronunciar una palabra, Samuel comprendió que la sombra siempre había estado allí para protegerlo, como un guardián silencioso y fiel. Entendió que su regreso era un mensaje de cariño y cuidado. Lleno de emoción y curiosidad, Samuel decidió contarle todo a sus padres. Se reunieron en la sala de estar, donde las palabras fluyeron y los recuerdos se compartieron. Los padres de Samuel explicaron que la sombra había estado con él desde su nacimiento, siempre vigilante y protectora. Le revelaron que la habían percibido desde el principio, pero no sabían cómo explicarlo. Habían luchado para protegerlo y, finalmente, habían encontrado una forma de liberar a la sombra de sus ataduras. Intrigado por esta revelación, Samuel decidió explorar el ático de la casa en busca de respuestas. Subió las empinadas escaleras, iluminando el camino con una linterna temblorosa. Allí,
En medio de cajas y recuerdos antiguos, encontró una vieja caja de fotografías. Al abrir la caja, las imágenes del pasado se desplegaron ante sus ojos. Samuel se detuvo, con lágrimas en los ojos, al ver las fotografías de su infancia. Y allí, detrás de él en cada foto, estaba la sombra. Siempre presente, siempre cerca, como una presencia protectora y amorosa. En ese momento, Samuel comprendió la verdadera naturaleza de la sombra. No era un ser maligno ni una entidad aterradora, sino un guardián invisible que había estado a su lado desde el principio. Agradeció en silencio a la sombra por su amor y protección incondicional. Desde ese día, Samuel vivió en armonía con la sombra. Reconoció su presencia como un recordatorio constante de que nunca estaba solo, incluso en los momentos más oscuros. A medida que los años pasaban, Samuel transmitió la historia de la sombra a su propia familia, manteniendo viva la memoria de ese ser misterioso que siempre había estado allí para cuidar y proteger. Y así, la historia de la sombra se convirtió en un legado de amor, protección y comprensión. En el hogar de Samuel, la cámara de seguridad se mantuvo guardada y olvidada, ya que sabía que la sombra siempre estaría allí para velar por su familia. Y aunque la sombra desapareció nuevamente en la oscuridad, su influencia perduró, recordándoles que el amor y la protección pueden llegar de las formas más inesperadas, incluso de una sombra en la noche.